Buenas tardes, estimados estudiantes. Una vez más, un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Eh, Vamos a continuar con los temas que nos corresponden eh, y a continuar con la materia respectiva de esta semana. Perfecto. Bueno. Ustedes ya conocen bien en la primera clase de la semana habíamos revisado lo referente a, a la lectura, temas relacionados estrictamente con la lectura, ¿no es cierto? La lectura comprensiva, lo que era la prelectura, que creo que a ustedes ya les debe haber aclarado muchísimo más el tema porque a pesar de ser eh, información que manejamos de manera cotidiana y de forma habitual, muchas veces no le damos la importancia o la relevancia que realmente amerita o merece, ¿no es cierto? Pero de esa forma en particular, lo que vamos a hacer es seguir profundizando un poquito más en estos temas, ya que como les había informado, de forma especial y de forma particular en lo que refiere a la asignatura de comunicación oral y escrita, la lectura es uno de los factores esenciales, es uno de los factores más importantes, más relevantes en el tema, porque ustedes al encontrarse cursando esta etapa universitaria ya deben tener un control y un manejo mucho más profundo y amplio de la lectura, ¿sí? Y como ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿qué era la lectura comprensiva? ¿Qué era la lectura comprensiva? A ver, ¿qué era la lectura comprensiva? Mariela. Eh, lo que ayer nos dijo fue leer adecuadamente una lectura para poder entender y darnos cuenta qué es lo que nos quiere decir en ese párrafo o algún libro que... Bueno, gracias, Marielita. Miren, de forma puntual, la lectura comprensiva en sí es entender lo que estamos leyendo, comprender la información que estamos leyendo, ¿sí? Para esto nosotros vamos a utilizar incluso ciertas técnicas que nos permiten eh, conocer esta información de una forma mucho más precisa. ¿Qué era la prelectura? A ver, Juan. Es una idea que nos hacemos del texto antes de leerlo. Puede ser basándonos en el título, en las imágenes, párrafos, eso. Ya. Bueno, tanto como una idea, no. La prelectura lo que corresponde a lo que refiere es a lo que tiene que ver con conocimientos previos sobre algún tema en particular que vayamos a revisar. Sí. Dentro de cómo se desarrolla esta prelectura, ¿se acuerdan que habíamos visto que ahí sí íbamos a ir revisando de manera muy puntual los contenidos de este tipo de textos, bueno, o cualquier tipo de indicio que nos permita a nosotros conocer a profundidad sobre lo que va a tratar o sobre lo que va a referir el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto a su vez, como lo revisamos, iba creando vínculos entre lo que nosotros ya conocíamos sobre algún tema en particular y lo que íbamos a aprender como información nueva de la misma también, ¿no es cierto?
Entonces, de esa forma nosotros vamos creando una relación cognitiva entre lo que nosotros ya sabemos con lo que vamos a revisar o lo que vamos a aprender, ¿sí? Esto, a su vez, permite que nosotros podamos comprender esta información, vamos a comprender esta materia y va a servirnos para seguir incrementando nuestro conocimiento en alguna materia o área en particular, ¿sí? Bueno, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, Yulisa, por favor. Yo dije, Mm, ¿qué nos brinda? La prelectura nos brinda una... ¿Sigo, Inge? Claro, si no has leído. Creo que se te está colgando el internet, Yulis. ¿Alguien que me ayude leyendo? A ver, vamos con Chris. Chris, por favor. ¿Qué nos brinda? La prelectura nos brinda una perspectiva general, una visión global para poder contextualizar los contenidos y vincularlos con nuestros conocimientos previos. Además, la comprensión de todas las palabras y la segmentación de las ideas serán de gran utilidad para el trabajo posterior. Ya, correcto. Entonces, miren, nosotros ya sabemos para qué nos va a servir esta prelectura. Nosotros ya vamos a conocer de mejor manera para qué nos va a servir esta prelectura, ¿sí? Es la que nos va a permitir a nosotros obtener un panorama mucho más amplio sobre algún tema en particular, ¿sí? Eh, ya en este sentido, entonces, miren, como les había manifestado, esto nos va a permitir a nosotros vincular estos conocimientos nuevos con los conocimientos viejos, ¿sí? Y obviamente para ello nosotros vamos a necesitar comprender todas las palabras, ¿sí? ¿Qué sucede si no comprendemos todas las palabras? ¿Qué sucede si nosotros no comprendemos todas las palabras de un texto? No Mire, vamos a poder Tenemos entender. No vamos a tener una idea clara acerca del texto que estamos leyendo. exactamente, ¿no es cierto? Perdón un ratito. Deme- Bueno, entonces, como les manifestaba, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros tener una comprensión total del texto, porque como es de su conocimiento, una sola palabra o incluso una coma, un punto que estén mal ubicados puede llegar a cambiar la totalidad del mensaje que nos quiere transmitir el autor, con lo cual nosotros estaríamos teniendo una asimilación errónea de información que puede llegar a perjudicarnos, ¿no? Porque vamos a entender de forma tal vez incompleta, de forma incorrecta, y eso a su vez obviamente va a causar que nosotros tengamos un entendimiento distinto al cual debería haberse planteado. Nosotros también hemos visto cómo se realiza esta segmentación de ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros identificar la idea principal, las ideas secundarias, y con ello, a su vez, nos ayuda a que tengamos un entendimiento mucho más
profundo sin que se nos escape ninguna mínima idea de lo que ha plasmado el autor dentro del texto, ¿sí? Entonces, miren, la prelectura nos permite vincular todos estos conocimientos para que nosotros podamos entender de mejor manera un texto, ¿sí? Entonces resulta importante la prelectura, porque a través de ella nosotros vamos a lograr un entendimiento del mismo, ¿sí? Continuemos. Denme un segundo, muchachos. Vamos. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? A ver, Cris. Niveles de lectura. La lectura requiere dar una labor un poco más profunda. Se necesita saber primero cuál es el tipo de texto que se está trabajando. También hay que identificar la función que cumple, el nivel de lenguaje que emplea, la adecuación que le dé el autor y la intención comunicativa que tenga este al texto que estamos trabajando. Para el trabajo a realizar dentro de esta etapa se sugieren algunas técnicas para una lectura académica adecuada. Ya, perfecto. Vamos a ir revisando punto por punto aquí. Verán, obviamente nosotros dentro de los niveles de lectura vamos a necesitar realizar una lectura más profunda, como lo plantea la lámina, un poquito más detallada, más especializada, con la finalidad de nosotros obtener la mayor información posible del texto. ¿Sí? Miren, y aquí vamos a ver para que ustedes vayan, de hecho, dándose cuenta e hilando sobre los temas que hemos venido revisando. En primer lugar, necesitamos conocer el tipo de texto. ¿Cuáles son los tipos de texto? Ya vimos este tema, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son los tipos de texto? Bueno, preguntemos entonces. A ver, ¿cuáles eran los tipos de texto? A ver, Carlos Troya. ¿Cuáles eran los tipos de texto? A ver, los tipos de texto, los tipos de texto son los gramaticales. Ya ven, eso pasa cuando no tiene. A ver, vamos ahí. Iván, por favor. Si no me equivoco, es el expresivo o no estoy mal. Y los demás. Sí, no, no estoy mal. ¿Y cuáles son los demás? Sí, sí, sí. Expresivo, argumentativo, Ya, referencial. Ese perfecto. referencial no me acuerdo. Metalingüístico y Ya. fático y poético. No, pero verán, estamos hablando de tipos de textos. ¿Se acuerdan Perdón, que por eso le habíamos visto pregunté. textos Entonces, no confirmo, literarios, no jurídicos, sé. dependiendo de ello? Entonces nosotros verán, en primer lugar, nosotros ya vimos los tipos de texto, ¿sí? Ahí sí vamos a hablar de la función. ¿Cuáles son las funciones que habíamos revisado? De hecho, las funciones las revisamos la semana anterior. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que ya vimos las funciones del texto? A ver, Mirka. Ahí sí está la función expresiva, la referencial, Ahí sí, perfecto. metalingüística, fática. Perfecto, muchas gracias, Mirquito. Ya, verán, irán dándose cuenta de algo. Los tipos de texto no son iguales a las funciones, ¿no? Obviamente van a tener algún tipo de relación, pero no son y no refieren al tema en particular, ¿sí?
El nivel de lenguaje que emplea. Ya vimos los niveles de lenguaje, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Ya. Entonces, miren, todo lo que nosotros estamos revisando ya lo vimos, ¿sí? Aquí tenemos la adecuación que le da el autor al texto, ¿sí? Es decir, la intención comunicativa, a ver, cómo lo va a plantear el autor, y tenemos la intención comunicativa. ¿Qué era la intención comunicativa? Irán dándose cuenta de algo. Ustedes no saben esto y son temas que nosotros ya vimos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Sí? Entonces, para que se vayan dando cuenta. Yulisa, por favor. Yulisa, Es el grado de la fuerza que toma el mensaje para ser entendido. ya. Sí, ¿no es cierto? Y es también la intención comunicativa es lo que nosotros también queremos lograr, el objetivo, el resultado o la finalidad que queremos alcanzar con el mensaje que vamos a enviar, ¿sí? Entonces, miren, nosotros dentro de los niveles de lectura debemos identificar el tipo de texto, debemos identificar la función que cumple, necesitamos identificar el lenguaje, el nivel de lenguaje que emplea, ¿sí? La adecuación que le da el autor y la intención comunicativa que tiene el mismo, ¿sí? Porque esto es lo que nos va a permitir a nosotros tener una lectura ya con un aspecto y un carácter mucho más científico, mucho más técnico y mucho más profundo, ¿sí? Es por ello que ustedes se han percatado que toda la información que hemos revisado tiene un hilaje, toda la información que nosotros hemos revisado tiene sentido, que todo lo que hemos visto tiene relación. ¿Sí? Entonces, ya es cuestión de ustedes que vayan revisando el material con el que cuentan en la plataforma, porque esto resulta importante y obviamente ya con este tipo de cuestiones yo ya me voy a poner más atento en lo que tiene que ver en el momento de evaluarles de estos puntos, porque creo que la prueba anterior fue demasiado sencilla, así que voy a tener que ponerme un poquito más estricto con ustedes, porque a pesar de que fue demasiado simple, ustedes se percataron de los resultados que obtuvimos. Y peor, que ahora en una clase ustedes mismos no puedan darme respuestas sobre algo que nosotros ya vimos. Y peor aún, que todo esto debería estar fresco en su mente porque se supone que esto debían haberlo estudiado para la prueba. Entonces, ahí sí, lamentablemente, muchachos, me deja mucho que desear. Bueno, entonces, miren, nosotros tenemos que ir identificando todos estos factores al momento de leer, ¿sí? Tenemos que seguir observando, determinando cada una de estas características, cada uno de estos tipos, ¿para qué? Para que nosotros podamos conocer de manera mucho más profunda qué clase de texto es, qué es lo que vamos a leer, qué información vamos a recibir, cómo lo vamos a recibir, ¿sí? Y esto a su vez nos va a permitir que podamos asimilar todos estos conocimientos nuevos de una manera correcta, adecuada, que nos pueda provocar alguna enseñanza, además de lo que nosotros ya estamos desarrollando dentro del ámbito. Por ello, miren, aquí nosotros vamos a observar algunas técnicas utilizadas para que la lectura académica sea adecuada, ¿sí?
Resulta imprescindible que ustedes conozcan este tipo de técnicas porque les va a permitir a ustedes tener una mejor comprensión del texto. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, vamos con Luzmila. Técnicas de lectura académica. Es muy importante saber cómo reconocemos una idea principal y cómo la diferenciamos de una secundaria. La idea principal o argumento es lo que le da vida al párrafo. Sin esta, el texto no funciona. Podemos ir segmentando primero las ideas para luego irlas quitando, una por una, hasta que el escrito pierda sentido. En ese momento ya encontramos el argumento de ese párrafo. Perfecto. Muchas gracias, Luzmila. Miren, aquí tenemos ya una técnica, ¿no? Que nos permite a nosotros ir retirando ideas con la finalidad de poder determinar cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias, ¿sí? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal? A ver. Juanito. Es lo más importante, es lo que hace que se entienda el texto. Ya, es sobre lo que va a tratar el texto en sí, ¿no es cierto? Correcto, gracias, Juanito. ¿Y cuáles eran las ideas secundarias? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Recuerden que les estoy hablando de información en materia que ustedes ya deberían conocer. Sí, estamos haciendo un recordatorio, un refuerzo de esa materia de esa información. ¿Qué son las ideas secundarias? Son las que complementan a la idea principal, son las que permiten desarrollar la idea principal. Sí, son las que acompañan la idea principal con la finalidad de dar a entender algún tipo de mensaje en particular. Sí, esas son las ideas secundarias. Entonces aquí tenemos este planteamiento de esta técnica que nos permite a nosotros ir quitando ideas hasta que el texto pierda sentido. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué estaremos buscando que pierda el sentido? Tendremos que seguir buscando hasta que el texto pierda sentido. Iván. Para encontrar la idea principal. Exactamente, ¿no es cierto? Porque cuando encontramos nosotros, cuando ya nos damos cuenta de que un texto no tiene sentido sin una parte en una parte específica, esto quiere decir que esa es la idea principal. ¿Por qué? Porque una idea secundaria por sí sola pierde el sentido. ¿Ustedes entienden algo de este ejemplo que tenemos aquí en el cuadrito que dice, puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa? ¿Qué entienden ahí ustedes? ¿Entienden algo? No, porque no se sabe de qué está hablando, o sea, de qué tema está hablando. Exactamente, ¿no es cierto? Nosotros no sabemos sobre lo que está tratando, no tenemos la idea y más importante del texto, que nos permite incluso darle sentido, ¿sí? Vayan dándose cuenta de este tipo de particularidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya el escrito pierda sentido, la partecita que hemos excluido es la idea principal, porque es sobre lo que trata en forma particular el texto, ¿sí? Miren, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, Mariela. Como podemos ver en este ejemplo, el texto carece de sentido si retiramos la primera idea. Entonces, esa será la principal.
Una de las técnicas más importantes, una vez segmentado el texto, es la herramienta del subrayado. En una primera lectura, con cada párrafo ya fragmentado en ideas, buscamos cuál es el argumento o idea principal y cuáles son las secundarias o de apoyo. La idea principal va con doble subrayado y las secundarias con subrayado simple. Ya, perfecto. Marielita, ayúdame leyendo el ejemplo también, por favor. Ya. Una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas. Puede ser muy completa o reducida en la información de textos y autores que proporciona. Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro en sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra. Perfecto. Ahí sí, ¿sobre qué trata este texto? Sobre la lectura. Ya, ¿no es cierto? Sobre una invitación a la lectura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa es la idea principal. Porque recuerdan en el ejemplo anterior que revisamos, no encontrábamos sentido. No tenía sentido este ejemplo, este texto. ¿Por qué? Porque fue retirada ya la idea principal. Entonces, de esa manera nosotros ya lo ubicamos, ¿no es cierto? Y ya se acaban de percatar ustedes cómo ahí sí cuando consta de la idea principal un texto, tiene lógica, es razonable, es comprensible y nos permite tener un mejor entendimiento, ¿sí? Aquí también tenemos otra de las técnicas que utilizamos dentro del desarrollo de una lectura académica, ¿sí? Nosotros ya al tener identificada esta idea principal, vamos a realizar un doble subrayado en esta idea principal y un subrayado normal en las ideas secundarias o complementarias, ¿sí? Por ello son ideas de apoyo, porque complementan a la idea principal, ¿sí? Miren, y como pueden observar en este claro ejemplo, nosotros ya tenemos subrayado doble en la idea principal y tenemos el subrayado simple en las ideas secundarias. Esto también les va a servir a ustedes en ese sentido para poder diferenciar el texto y a su vez incluso les puede facilitar hasta que tengan una mayor capacidad de comprender de forma rápida el contenido de un texto en particular. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Yulis. Creo que tengo solo 3 alumnos en este curso. Bueno, 4, porque, a ver, está Yulisa, Iván, Juan y Mariel. Y bueno, Mirquita también a ratos. Luego, yo como les había dicho, espero que no se estén quejando. Sí, cuando califique la actuación, espero que no se estén quejando. Ayúdame, Yulisa, por favor. En el siguiente paso debemos realizar sumillas. Las sumillas son pequeñas anotaciones que se realizan en los márgenes del texto. Pueden ser un resumen corto o extracto del contenido. Pero lo realmente importante de esta herramienta es hacer un breve escrito con nuestras propias palabras, que podemos comprender fácilmente. Perfecto. Muchas gracias, Yulisa. Vean en este ejemplo de manera puntual, ya pueden observar, obviamente es el mismo texto que hemos estado utilizando dentro de esta clase. Y tenemos el texto, ¿no? Una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas, puede ser muy completa o reducida en información de textos y autores que proporciona. Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse entre los hechizos de la letra impresa. ¿Sí? ¿Qué es la sumilla?
Las sumillas son estas pequeñas anotaciones que tenemos al lado derecho, junto al cuadrito. ¿Sí se observa? ¿Sí lo ven? Aquí tenemos ya, la invitación a lectura puede ser completa, reducida, acertada o divagatoria. No sustituye la decisión de leer de cada uno. ¿Sí? Esa es la sumilla. ¿Qué es esto? Esta es una sumilla. ¿Qué viene a formar parte de esta sumilla? Dentro de la sumilla tenemos dos opciones, ¿sí? O sacar el extracto principal del texto sobre el cual estamos sacando esta información, o de hecho nosotros plasmarlo nosotros mismos con nuestras palabras, de cómo hemos comprendido este texto. ¿Por qué? Porque esto va a agilizar que nosotros incluso cuando realicemos una revisión, sepamos sobre qué está tratando en ese texto en particular. Puede ser una página, puede ser un párrafo de forma puntual, pero nosotros ya con la sumilla vamos a conocer de forma mucho más precisa sobre lo que trata este texto, ¿sí? Y esto incluso nos puede servir para qué, para yo que sé, muchas veces nos mandan a revisar un libro, ¿no? Sobre cierta información o alguna cuestión por el estilo y recordamos que ya vimos algo sobre el tema. Y nos vamos a un libro y encontramos esta sumilla. Y dices, ah, no, justamente es lo que estoy buscando. Entonces, miren, ustedes en unas 5 o 7 palabras, dependiendo de cómo describan lo esencial de este texto, ustedes ya pueden darse cuenta que un párrafo, una página completa contiene la información que estamos buscando, o incluso que ustedes van a comprender de manera mucho más fácil. ¿Sí? Para eso sirven estas sumillas, para eso las utilizamos y es algo que ustedes pueden emplear y pueden aplicar dentro de su vida académica en la universidad. ¿Sí? Bueno. Dentro de las conclusiones a las cuales hemos llegado dentro de la clase de la semana número 5 correspondiente a los niveles de lectura, vamos a modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones, ¿no? El leer correctamente nos permite obtener una habilidad de comprensión lectora, incrementando la asimilación de conocimientos académicos. ¿Creen ustedes que es importante la habilidad de comprensión lectora en la universidad? Sí. Sí, ¿Por qué? para así ser comprendido y igual comprender lo que un texto nos dice. Juan. Porque al rato, digamos, de realizar un resumen de alguna página web y leemos por leer, no vamos a entender lo que dice y vamos a hacer el resumen mal y no nos vamos a dar a entender. Ya, ¿no es cierto? Porque, por eso, a ver, Cristina. Porque el leer nos permite también obtener un conocimiento nuevo acerca de un tema determinado. Ya, mire, en ese sentido debemos tener claro algo. Si nosotros no entendemos mucho más ahora, porque verán, ya hemos de leer textos o ya incluso ustedes en las materias correspondientes a administración de empresas les mandarán a leer textos en los cuales va a encontrar contenido académico ya especializado, específico a su carrera. Y si ustedes no saben leer y no tienen una comprensión lectora, no van a entender absolutamente nada, ¿sí? Y de hecho, en este momento en particular, ustedes necesitan tener una habilidad de comprensión lectora. ¿Por qué? Porque todos los conocimientos que van a aprender son nuevos, ¿sí? Y sobre todo ya son conocimientos específicos, ya son especializados, son perfilados y son característicos de una cierta materia en particular, que por ende ya son conocimientos mucho más profundos y resultan incluso hasta más complejos, ¿sí?
Aplicar las técnicas de lectura permiten conocer el contenido de un texto de manera más detallada para poder entenderlo completamente. ¿Consideran que es importante conocer estas técnicas de lectura? ¿Cuál de las técnicas de lectura que acabamos de revisar les parece mucho más funcional en lo que les corresponde a ustedes? A ver, Yulisa. Sería el tener claro cuál es, o sea, una idea principal y las secundarias. Ya, el de determinar cuáles son las ideas principales y secundarias, correcto. Y está muy bien, sí, porque esto va a permitir que ustedes puedan conocer completamente lo que manifiesta y lo que plantea el autor, ¿sí? Y obviamente, para que ustedes puedan entenderlo, deben determinar en primer lugar sobre lo que trata este texto. Es decir, cómo lo manifestaba Yulisa de las ideas, de la idea principal y de las ideas secundarias o de apoyo. Perfecto. La lectura en el ámbito universitario es elemental, por lo que resulta imprescindible leer de manera correcta. Si nosotros no sabemos leer, si nosotros no tenemos habilidad lectora, si nosotros no vemos, no leemos malas palabras, cambiamos las palabras, nos saltamos los signos de puntuación, ¿qué va a suceder? No se va a entender el texto. Exactamente, no van a entender absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces, por ello, ustedes deben aprender a leer de manera correcta, de manera adecuada, respetando los signos gramaticales, respetando las palabras, su estructura, cómo están escritas, leyendo, como les digo, de manera textual incluso, porque muchas veces, y ustedes se han percatado que cuando leen incluso cambian las palabras, ¿sí? Entonces, esto resulta elemental para que ustedes puedan tener un buen desenvolvimiento dentro de su preparación académica. La lectura de textos científicos permite adquirir conocimientos nuevos de forma adecuada. ¿Cuáles deben ser los textos científicos? ¿Cuáles son los textos científicos? Juanito, si no digo. Son los que presentan, o sea, las ideas finales de una investigación. Ya. Bueno, viene a ser, sí, ¿no? Viene a ser un texto que ya ha sido desarrollado, obviamente, con bases, estructuras científicamente aceptadas, mediante experimentación y que han sido totalmente corroboradas a través de las mismas, ¿no? En las cuales ya se obtienen resultados y conclusiones puntuales acerca de un tema en particular, ¿sí? Y textos científicos, de igual forma, ustedes ya conocen que este tipo de textos científicos, dentro de su contenido, aparte de tener una estructura especializada, de tener información mucho más completa, de analizar conceptualizaciones y definiciones de otros autores o de otras investigaciones, tiene dentro de su contenido ya una terminología incluso más compleja y eso también, como les digo, dependiendo del área de estudio, les va a servir a ustedes mismos porque van a tener una comprensión más amplia, van a obtener un vocabulario mucho más amplio y esto les va a permitir entender y asimilar estos conocimientos nuevos. ¿Sí? Perfecto, gracias Juanito. Como digo, yo en este curso tengo 4 o 5 alumnos, no tengo más. Luego espero que no se quejen. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo está claro? ¿Todo está entendido? No hay ninguna pregunta. Perfecto. Se supondría que todo está debidamente comprendido.
Perfecto, muchachos. Hasta aquí llegamos con la clase de esta semana. Gracias.